la radio del emprendedor. Wow. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a un nuevo programa de Reconéctate en Radio Lab, la primera radio para los emprendedores y el crecimiento personal. Ya comenzó aquí mi amigo a generar un revuelo. Estamos hoy día con dos grandes invitados. Como les contaba, Cristian de Casa Árbol, CEO, y Mariluz Gallardo, vamos a decir el nombre muy formal y continuado, de Present Say, cofundadora junto con Antonio. Sí, le mandamos saludos a Antonio, que nos debe estar escuchando en este momento. El programa de hoy, chicos, bueno, les contaba que están en Reconéctate, el programa para diálogos de la transformación digital. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué diálogos para la transformación digital? ¿Qué es eso? Hoy en día estamos en un contexto donde hay tecnología para todo, donde podemos hacer muchas cosas a través de la tecnología y a nivel de masas, todos tenemos acceso al teléfono, al computador o a diferentes aplicaciones. Pero el programa de Reconéctate nos invita a hacer una conversación reflexiva en torno a cómo estamos ocupando las herramientas, a para qué nos sirven, y también al mismo tiempo de invitar a la gente a buscar el uso del teléfono de manera sana y útil en algunas cosas, por no decir en todas y en varias. Porque al igual que existe el wellness, fitness y todo lo demás, el uso del teléfono y el uso de las aplicaciones también de repente necesita ciertas metodologías. No contestar cuando estás conversando en la mesa, algunas cosas que pueden llegar a ser un poco de rutina. Entonces, saludar a todos ustedes, invitarlos a conversar. Estamos por Twitter, @Radiolab, y en Facebook, el canal que están viendo de radiolabchile.cl. Y bueno, comentarles que estamos acá con Mariluz y Cristian, que ya habían comenzado ahí el desenfreno. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mariluz? Muy bien, gracias. Qué bueno. Oye, cuéntanos un poco, ya le contamos a la gente que eres cofundadora de Present Say, una aplicación para la telerehabilitación en comunicación. Cuéntanos un poco qué es la aplicación, cómo nace, qué es esto, qué es este mundo de la telerehabilitación. Bueno, este mundo en realidad es bastante nuevo todavía acá en Chile. Afuera lleva como 10 años recién, así que se está introduciendo acá. La telerehabilitación en el fondo es aquella que te permite comunicarte con la gente a través de la web, en el fondo, y poder hacer una rehabilitación remota en los casos en que los pacientes no pueden acceder a los lugares donde tú estás. Y lo que nosotros tenemos es esa herramienta en el fondo que permite que hagamos esta rehabilitación a distancia y que de una u otra forma los papás o los familiares de estas personas puedan trabajar con ellos, no necesariamente cuando está el fonoaudiólogo o el rehabilitador presente, sino que ellos también pueden trabajar de manera individual. Eso es muy bonito y lleva como la terapia de la casa en sincronía con lo que está viendo el terapeuta en el momento que no está pendiente del paciente en consulta. Eso es algo que es una utilidad que viene no solo a mejorar sus tiempos, sino también a mejorar la calidad humana de la relación que hay terapeuta-paciente, paciente-terapeuta. Exacto. Una de las cosas que nos pasa mucho a nosotros, los fonoaudiólogos, es que en el fondo damos como actividades para hacer en la casa y ellos por falta de tiempo o por X razones que se entienden de todas formas, a veces no practican lo suficiente, entonces finalmente como que la terapia se va prolongando en tiempo, y nosotros en nuestra aplicación permitimos de una u otra forma poder ver los avances de manera remota. Hoy ahí hay un tema súper clave, también el tema de los tiempos, de hacer la terapia y de llegar a un minuto a pensar que no vas a ser dependiente de esta aplicación, sino que también vas a ser una persona autónoma que se va a poder comunicar con otros. Sí, está diseñada en base a que hay una rehabilitación que la gente puede avanzar, que no tiene que ser su único medio de comunicación, sino que es una alternativa en el momento en que se están rehabilitando o están mejorando su lenguaje o están aprendiendo el lenguaje en el caso de los niños. Qué bonito eso de aprender el lenguaje, es como yo todavía tengo problemas para hablar. Así que como que creo que la aplicación ya yo debería ocuparla de por sí. Pero tan callado, Cristian, sí. Yo te veo muy atento escuchando a Mariluz. Es que en realidad, de hecho, bueno, yo
conocí un poco del tema desde la perspectiva de la web de Presence y me llaman la atención múltiples cosas. Una de ellas es el por qué nace esta aplicación. Cuéntanos un poquito acerca de la historia, no sé. Bueno, nuestra historia se remonta hace algunos años atrás, en que, bueno, yo como fonoaudióloga trabajo con pacientes adultos, yo soy especialista en adultos, y me encontraba trabajando con uno de ellos que comprendía el lenguaje, pero no podía hablar, no podía articular ni una sola palabra, ni un sí ni un no, hasta ese punto. Y empezó a ocupar sistemas de comunicación que permitieran que este paciente se comunicara de alguna forma, ya fuera con imágenes o con un botón que apretara y saliera la palabra, etcétera. Y la verdad es que lo que teníamos hasta ese momento, nada me sirvió. Exploré todas las formas habidas y por haber, y la verdad es que ninguna fue suficiente para él. Y en ese momento con Antonio nosotros nos conocíamos y salió un día que yo le dije, oye, a ese aparato tú le puedes poner un sonido. Él, siendo ingeniero en sonido, me dijo, sí, no tengo ningún problema. Perfecto, entonces metámosle voces a ese aparatito que tienes tú ahí, y de ahí salió el primer prototipo para un paciente real en el fondo. Oye, y eso es un tremendo valor en la aplicación, porque cuando tú entras a Presence te das cuenta de que no son palabras como robóticas, como de la impresora que llega a tu casa y te habla en español de no, en no este momento vamos a comenzar la impresión. No te aquí habla Waze. no te va a La hablar base de datos predeterminado. claro. Y son las voces de gente real y de muchas voces que reconocemos en el caso de los niños de Discovery Kids, de millones de... pero que son cercanas por un tema de escucha cotidiana, que se dista mucho del tema del habla del robot. Eso Claro. Yo creo que es tremendo aporte que hay en esta digitalización un poco de la terapia. Sí, la verdad es que ese fue como un consenso en el que llegamos con Antonio, en que no queríamos ocupar las voces robóticas, en particular a mí no me gustan nada. Los pacientes tampoco se sienten identificados con esas voces, o sea, un niño de, no sé, 8 años que habla como el robot de todas las aplicaciones, la verdad es que no es muy amigable, por así decirlo. Entonces quisimos darles voces reales y de Ese ahí es que un salió tremendo el punto. tema de mujer, la voz de hombre, la voz de niño y la voz de niña, en todos diferenciados. Oye, qué bonito, porque eso es un tremendo punto, la cercanía que tú puedes generar a través de los medios de comunicación y que dista mucho de repente de ver este tema automático por facilidades que te pueden dar también las tecnologías media robóticas ahí de no solo inteligencia artificial, sino que en este caso también de programar una terapia. Hoy, adelante, Perdón, de Cristian. hecho la aplicación, en síntesis, ¿para quién está direccionada? La aplicación está direccionada para dos segmentos en el fondo. Ya. Uno es el segmento de los pacientes y sus familiares, ¿ya? Que ahí en el fondo uno la baja y aprieta soy paciente o familiar. Y por otro lado está direccionada a los profesionales, en el fondo que ellos pueden bajar la aplicación y tienen como, por así decirlo, un administrador de pacientes que pueden llegar a 5 o 10 pacientes y ellos hacen sus terapias. Ah, perfecto. Entonces, si los dos tienen, si los profesionales y el paciente tiene la aplicación, en el fondo pagada, porque hay una versión que es gratis, pero en este caso sí es pagada, ambos se pueden comunicar por la nube y el profesional le manda la terapia a su dispositivo, al dispositivo del paciente, y el paciente a su vez le manda los resultados en el fondo que va obteniendo con la terapia y lo pueden controlar de forma remota, por así decirlo. Y en el fondo, de hecho, vaya a ver la evolución constante del Exacto. paciente. Qué buena. Oye, ahí tengo una duda. Yo he visto, ¿qué tipo de pacientes pueden ocupar Presence? ¿Qué tipo de casos médicos podrían llegar a verse beneficiados con esta aplicación? Puta, la variedad es súper grande, tanto en niños como en adultos. ¿Ya? Tienes en los niños, muchos niños que tienen, en el fondo, alteraciones del espectro autista. ¿Ya? Todos ellos podrían ser candidatos a ocuparlo en sus primeras etapas. Niños con síndrome de Down también en sus primeras etapas, por el tema de que tienen la lengüita muy grande, entonces no pueden hablar ni articular, no es porque no lo entiendan, sino que por el tema de su macroglossia en el fondo no lo hacen. Niños con parálisis cerebral, con déficit intelectual, en el fondo hay como una variedad y un abanico grande de patologías que tú puedes tener alteraciones del lenguaje.
Y en los adultos, todos aquellos que tienen accidentes vasculares con afasia, o que no, en el fondo que no pueden hablar, o con alteraciones motoras para poder generar el lenguaje, cánceres de laringe, cuando te sacan en el fondo las cuerdas vocales, algunos tipos de demencias también podrían ser, Parkinson, cuando tienen en el fondo la voz muy bajita y no se logra entender lo que están diciendo. La verdad es que es un abanico súper amplio de patologías que te pueden causar una alteración de lenguaje de habla. Eso es muy interesante de cómo se relaciona, porque cuando uno dice cómo me puede ayudar una aplicación como Presence en este aspecto de mi vida donde estoy teniendo ciertos problemas, contarle a los amigos que no se imaginan la aplicación, los invitamos a descargarla en Play Store y en el App Store en Presence, y es una aplicación que al descargarla te muestra distintas opciones de cómo podrías llegar a armar una frase. Y lo más bonito de todo esto es que vas partiendo desde colocar la palabra por sí sola, a los hilativos, a todo el tema gramatical, hasta que ya puedes formar un comunicador de esta aplicación. Entonces, hay un tema ahí de cómo vamos articulando el lenguaje, cómo vamos generando frases, cómo nos vamos comunicando en la cotidianidad, porque una persona que de partida empieza con algo tan simple como quiero ir al baño, que cómo dices a alguien cuando no puedes, quiero ir al baño y necesitas esa ayuda. Entonces yo creo que es una aplicación increíble. Y también, tomando como ese tema, es que está aquí nuestro amigo Cristian. ¿Yo? Tú estás descargando ya la aplicación. Sí, estoy de hecho, maldito teléfono, tiene falta de espacio. Sí, hay que eliminar alguna aplicación y vamos a probar de hecho Presence. Sí. Bueno, Cristian, como les contaba, es el máster del SEO. Aquí... No sé si el máster, pero algo de hecho sabemos en el tema. Y a mí me encanta cómo Cristian enfrenta el tema del SEO, porque el SEO para muchos es cómo posicionamos nuestras páginas, cómo posicionamos nuestros productos en Internet para que las personas nos encuentren no solo en Google, sino que también en otros buscadores. Y con las herramientas que ocupamos para que nos encuentren en esta red donde podríamos llegar a tener un negocio que en la vida real no entra nadie, pero si está en Internet ya puede entrar alguien. Y sobre todo, de hecho, en el mundo de las tiendas virtuales, que hoy día ya no necesitáis el espacio físico para funcionar. Exacto, abaratas una cantidad de costos increíble colocando una tienda en Internet a nivel logístico. Impresionante, de hecho, ni te imagináis. O sea, tómate en cuenta, un local en Providencia, ¿cuánto estará costando el arriendo? ¿1,5 millones más o menos? Sí, o 1 millón, probablemente ya algo barato. Ya ese costo es gigantesco en comparación a una tienda online. Claro, con colocar solamente el sistema de pago y la logística ya te reduce costo. Exacto. Pero en eso, nuestro amigo Cristian tiene una particularidad que a mí me parece muy interesante, porque cuando hablamos de SEO, hablamos de cómo posicionamos los tags, cómo posicionamos las palabras, cómo posicionamos las frases. Y nuestro amigo es poeta. Entonces, gramaticalmente, él ya se maneja con un entendimiento de la web que es mucho más profundo. No sé si más profundo, pero a lo menos de hecho le damos una vuelta un poco más filosófica, por decirlo así, que es el tema. Esencialmente, de hecho, yo siempre hablo de que el SEO, la esencia misma del SEO es lo que en inglés se denomina la keyword, que es la palabra clave. Y la palabra genera de hecho una comunicación que tú efectúas, y si logras conectar con una determinada audiencia vaya a generar de hecho una conexión, y eso va a aumentar finalmente lo que se dice en inglés el engagement, que en el fondo es el compromiso que generas con la audiencia correspondiente, y se pueden transformar en tus visitantes, tus potenciales compradores o tus clientes permanentes en función del tipo de producto que vendáis. Es eso. Entonces la esencia misma del SEO es la palabra, y la palabra es súper importante en todo ámbito de acción, y entender también que hay la palabra es parte del lenguaje auditivo, y en realidad también tenemos un paralenguaje que es el lenguaje no verbal, y que probablemente del 80% de nuestra forma de entendernos tiene que ver con el lenguaje paraverbal más que con el lenguaje verbal. Exacto. Entonces ahí hay todo un tema. Y es bastante entretenido, de hecho. Concuerdo súper bien contigo ahí. De hecho, el lenguaje no verbal es el que más comunica. Uh-huh.
ahí y en mi ámbito, en el fondo, lamentablemente nuestros pacientes que ocupan estos sistemas, su lenguaje no verbal tampoco es el más efectivo. Claro, Entonces ahí entramos en un problema porque es como, tiene dolor, pero ¿dónde tiene el dolor? No es capaz de mostrarme dónde tiene el dolor o cuánto dolor tiene. Entonces no puedo solucionar algo que es tan importante como poder solucionar un dolor físico. Entonces claro, ahí que es distinto, por ejemplo, cuando alguien tiene de hecho todas las condiciones, por ejemplo, el dolor de estómago que hace uno, se toca la guata. o te pegaste en la rodilla, uno tiende de hecho a tocarse la zona del dolor, y ese es un lenguaje claramente paraverbal que tú puedes verlo a distancia y saber efectivamente que se pegó en la rodilla. Exacto. Como cuando salgo con mi sobrino, por ejemplo, un saludo de hecho para mi hermana y mi sobrino, a jugar básquetbol. Y yo no entiendo por qué, de hecho me saca a jugar básquetbol mi sobrino, me ve gigante si soy tan chico. Esa es la magia de lo infantil, así como uno es alto y en realidad cuando te das cuenta el tamaño que... Yo mido 1,60 m, o sea, cero posibilidad de ser alguien alto. Es como, wow. Imagínate, yo mido 1,65 m, estoy bajo la media de la estatura promedio del hombre chileno, que es 1,70 m. Entonces, es toda una complicación. Pero mi sobrino me ve probablemente como un gigante egoísta, quizá, no sé. Y la cosa es que, bueno, saliendo a jugar, de repente, no sé, pues siempre se escapa a jugar en el parque con otros niños y uno ya empieza a observar y sabe que más o menos cuál es el lenguaje paraverbal que está generando y lo que están diciendo. Entonces, se genera una implicancia súper importante cuando comenzamos a darnos cuenta que nuestra forma de comunicación no solamente tiene que ver con la palabra verbal, sino que hay un montón de palabras que no solamente de hecho son verbal. Por eso es que es importante, por ejemplo, el tema de la gráfica en las web o en los fanpage, en las aplicaciones. De hecho, ocupar buena gráfica que genere de hecho una conexión con la audiencia es súper importante. Bueno, ahí está el marketing de contenidos, que trata de ver todos los contenidos que abordan las empresas o los productos para llegar al cliente, al buyer persona, como le dicen, que es esa persona que al fin y al cabo puede llegar no solo a comprar tu producto, sino que se puede fidelizar en la rueda de este marketing. Pero aquí como que yo me quedé con dos cosas muy importantes, que es como el hecho de cómo llegamos a nivel digital a generar ese offline y ese online con respecto a la comunicación en primera instancia y con respecto a las personas también, a cómo viven ellas este hito comunicacional que no siempre va a ser reflejado por un llamado a la acción. Porque de repente es como, no, vamos a hacer tal estrategia y la vamos a terminar con este llamado a la acción que va a ser el resumen de lo que comentamos para que sea efectiva esta comunicación no verbal, de que haga el clic. ¿Cómo lo ves tú, Cristian? Y que ahí volvemos al tema, de hecho es súper importante. Cuando tú empezás a estudiar cuáles son las palabras que conectan con tu audiencia, es mucho más relevante que si simplemente desde la perspectiva meramente creativa generáis de hecho por ejemplo una bajada o un eslogan que llame a la acción. Cuando tú haces previamente lo que en SEO se llama el keyword research y después de hecho empezáis a hacer el keyword planning, tenéis una bajada de cuáles son las palabras conectivas que van a generar de hecho la conexión con la audiencia para poder saber cuál es más o menos la frase o palabra que va a enganchar con esa audiencia. Entonces por eso es súper relevante el tema desde la perspectiva de SEO, de meterse en todas las instancias de marketing digital, porque en el fondo vaya a orientar tanto a la publicidad, vaya a orientar a el departamento creativo, ¿cachai? A saber, no sé, por ejemplo, que el eslogan "la radio de los emprendedores" pueda ser de hecho la conexión que haga el enganche con todo el mundo del emprendimiento. Es súper irrelevante, ¿cachai? Porque hay un montón de gente que está buscando el término emprender, soy emprendedor, datos de estoy emprendimiento. Quiero pasar el Valle de la Muerte, todas esas cosas que todas esas frases que todos conocemos.
donde de hecho, cómo hacer que te paguen una factura antes. Ahora se salió la factura en 30 días, podemos celebrar tanto. No sé si vamos a tener que celebrar tanto porque en realidad todo tiene letra chica. Entonces, la letra chica dice que en realidad es consensuado finalmente. El pago es a 30 días, pero consensuado. ¿Quieres ganar el $1.000.000? Puede ser en 60 días claro, o en 90, pero... Te pago más si me la dejáis a 90 días. Entonces, al final de cuentas, y el poder de negociación, imagínate, vaya a negociar con el retail si te dice, no, es que nuestras políticas son a 60 días. Probablemente, de hecho, no sé, todavía yo no le veo tanta celebración a ese tema. En fin, volviendo al tema, de hecho es súper importante el tema de la comunicación y ahí el SEO de hecho puede ayudar mucho a todos los distintos aristas y temas, sobre todo de hecho entendiendo que podéis conectar con una serie de frases, palabras que van a generar de hecho un enganche con una determinada audiencia. O sea, yo estoy tratando de empezar a usar, de hecho esto estaba en el lo que proceso de es robotina, así como, ay, necesito la aplicación en mi mano. necesito conocerla. Sí. Y ahí de hecho, bueno, el SEO puede ayudar a todos en todos los ámbitos de emprendimiento, desde la puesta creativa del nombre de tu marca, al eslogan, a hacer una campaña. Es la relación en sí, o sea, en el caso de la web, todo lo que es identidad de marca, todo lo que es traspasar el espíritu de una marca es a través de los contenidos, contenido audiovisual, contenido de palabra, contenido que te genere una relación en pro de un bien común que puede ser no solo una venta, sino que también comentar temas. Hablemos que existe el ciberperiodismo y el periodismo 2.0, que en un minuto Cuba, sin tener conexión constante, tenía una de las bloggers más vistas en el mundo porque claro, hablaba lo que estaba pasando en Cuba en ese minuto. Y se conectaba desde hoteles. Desde hoteles, que era un tema no menor. Y siempre ha habido una instancia de comunicación donde se genera una relación fuerte, y en este caso que estamos viendo la telemedicina, en el caso de la comunicación, también ahí hay un punto entre lo que es la relación terapeuta y paciente, que va a pasar también a través de estas imágenes, de estas conversaciones. A ver, ahí cómo nos puedes contar un poquito cómo vas viendo este tema. Bueno, acá en Chile estamos dando pasos de guaguita todavía. Pero vamos bien. Pero vamos, y probablemente en 10 años más esto ya sea una realidad súper concreta, por lo menos en... bueno, acá hay una institución muy importante, no sé si la puedo nombrar. Adelante. Teletón, que está viendo su rehabilitación, en el fondo, que puedan hacer esta telerehabilitación, o este centro que se pueda comunicar con las personas en los lugares más rurales, o aquellos que tienen dificultades para movilizarse. De hecho, estuviste de jurado en el Innovatón. Sí, ahí fui te jurado en logró ver Innovatón. todos estos hackeos que había en torno a la telerehabilitación. Exacto, ahí pude ver algunos de los proyectos, estaban súper buenos. Yo creo que vamos hacia allá, es una realidad en el fondo que se está empezando a gestar ya. De hecho, con esta Innovatón fue súper importante esta gestación, que todo el mundo lo conozca. Así que yo creo que vamos hacia allá y evidentemente tiene que ver con el tema de comunicación, que cómo lo hacemos para poder entregar las herramientas para que los pacientes en sus casas puedan hacer lo que tienen que hacer para mejorar su calidad de vida, su autonomía, su independencia en todos los ámbitos, ya sea físico o de lenguaje. Exacto. Así que vamos hacia allá. Yo creo que se va a demorar un poco. No pero va a ser hay tan pasos rápido, gigantes. pero sí, yo creo que vamos hacia allá y en el fondo a mí lo que más me interesa, siendo súper responsable con los pacientes, es que y esto es como una invitación a los que quieren crear, que conozcan a los pacientes, que sepan quiénes son, que de verdad como que traten de ir al callo en el fondo de qué es lo que les pasa a ellos y qué es lo que pueden solucionar ellos con una herramienta, no que solo creen por innovar, en el fondo por hacer algo que quiero ser innovador, quiero ser emprendedor y voy a hacer algo. Si uno va a hacer algo que pretende ayudar a la gente, de verdad conozcan a esa gente, en el fondo interiorícense de quiénes son, de cuáles son sus verdaderos problemas.
Eso es súper importante, el tema de cuando estamos creando una propuesta tecnológica, de crear una propuesta que sea acorde de quién la va a utilizar, que sea Exacto. un real problema a solucionar. Y hemos visto que las tecnologías nos permiten ciertas facilidades en torno a las prácticas de uso. De hecho, estamos viendo que con esta aplicación ya vamos a poder darle un poquito más de alegría a la vida del paciente en torno a poder comunicarse con aquellas cosas que le cuestan, al terapeuta que tiene que ver este paciente y muchos otros, le vamos a dar más tiempo en ese sentido de preparar las terapias, de conectarse con el resto. Y a eso también como que quería llegar un poco con el tema de las prácticas de uso, porque una cosa es cómo motivamos el uso de la tecnología, de por qué la estamos haciendo, de hacer sentido real de qué hay detrás de todo este mundo de la creación de aplicaciones tecnológicas o de la búsqueda de colocar un producto en internet, que puede ser tan simple como el emprendedor que quiere dar a conocer su proyecto de vida vendiendo café. A mí me gusta el café, por eso doy el ejemplo. Pero también llegar a este magno proyecto de solucionarle la vida a gente a nivel de que puede estar sufriendo alguna patología y algún terapeuta que puede necesitar una herramienta que mejore su calidad de vida también en el uso de los tiempos. Exacto. Y ahí quiero entrar. Aquí vamos a entrar ya a la práctica de uso, porque las prácticas de uso, chicos, son muy importantes. Cuando hablamos de crear tecnología, de innovar, de tener soluciones tecnológicas en una empresa, vienen las prácticas de uso. ¿Cómo hacemos para llevar que a esa tecnología le haga sentido a cada una de las personas que forman parte de una empresa o que forman parte de un equipo en algún lugar? Por ejemplo, un hospital. A mí me ha tocado ver casos de hospitales cuando tienen que implementar la ficha electrónica con los médicos y es un caos. Es un caos porque un médico tiene que hacer muchas... aquí vemos que Cristian ya tiene su aplicación y está muy contento. Antes de seguir con el texto, bueno, les vamos a mostrar la aplicación y continuamos. Mira, está espectacular. Oye, ¿Te gustó la aplicación? sí, está buenísima. De hecho, puedo decir hola. Chao. Ay, pero ¿cómo nos despedimos? Hola. Gracias. Está buenísima. De hecho, Sí. mira, la iconografía, de hecho, está súper potente. El tema de reconocer, de hecho, me imagino que esto... Quiero Ir al baño. buenísimo. Está buenísimo. De hecho, yo creo que hace mucho sentido el tema de hacer algo que ayude a la gente. Creo que esto de verdad es algo súper potente, entendiendo de hecho a quién está direccionado, y puede ser un facilitador muy importante para tanto para la misma persona como para la familia. A veces solamente de repente nos enfocamos en el tema de la persona que está sufriendo, Es toda una familia. y es en realidad toda la familia la que tiene que estar 100% comprometida en tanto en la rehabilitación como en la manutención de esta persona. O sea, Sí, yo creo que como dato en el fondo nos ha pasado varias veces que pacientes que lo han ocupado han podido, no sé, por ejemplo, decir que tienen sed y que le han traído el vaso de agua y lloran porque pudieron en el fondo lograr eso que para nosotros es tan básico. O sea, nosotros ni siquiera necesitamos nosotros nos podemos mover, ir a la cocina, sacar el vaso de agua y ya está. Y en este caso en particular, el que pudo decir tengo sed y que le trajeran el vaso de agua se puso a llorar de la emoción. O sea, es como uno dice, es tan básico, pero es tan importante para ellos poder en el fondo expresar cosas que, claro, de repente a uno no se les ocurre preguntarle. Ser autónomo, poder Exacto, decir lo que... poder decir lo que sienten, lo que necesitan. lo que pasa es que yo creo que ahí tocáis un tema súper relevante que a mí me pasa constantemente, que es el tema de cómo obviamos cosas que parecieran ser tan naturales, porque en realidad son gigantescos pasos que hemos tenido tanto como especie humana como el desarrollo de sociedades occidental en el avance increíble que hemos tenido. O sea, es como no nos damos cuenta de que caminar en dos pies es un avance de desarrollo tan gigantesco, y la gente que no se ha terminado con un accidente y ha terminado de hecho parapléjico, logra dimensionar que efectivamente el desarrollo y avance evolutivo, por decirlo
de alguna Suena forma grande, correcta. suena los 2000 Darwiniano. años claro, de evolución. 2000 años, 2000, más de 2000 años llevamos de evolución. 7.000 millones de años de evolución. Sí, fue un dato y basado todo, en el calendario. y todo esto, de hecho, es tan importante que es como el tema de tener el dedo pulgar, que de repente ni siquiera te das cuenta. Imagínate, te cortan el dedo pulgar, no podía No agarrar podía. cosas. O sea, estos desarrollos que de repente son tan, entre comillas, básicos, que en realidad son mucho más que básicos, son relevantes e importantes. El dedo meñique del pie, o sea, el que te mantiene el equilibrio, ¿cachai? Sí. Somos tan perfectos a nivel humano en el sentido que nunca, a mí en lo personal, Bueno, no se me algunos habría más ocurrido. perfectos que otros, claramente. No, pero me refiero a que a nivel de anatomía está todo muy bien pensado, todo conecta con algo, O todo... sea, el punto ciego del ojo implica que no podríais usar los dos ojos, ¿cachai? Eso es un punto no menor. O sea, tú tenéis puntos ciegos en el ojo que efectivamente lo que permite es que la visión de hecho sea mucho más periférica de lo que sería si no tuviéramos ese punto ciego. Claro, y el solo hecho de ya lo que hablábamos del dedo meñique, de que podamos tener los dos ojos a la misma altura, podríamos haber tenido uno más arriba que el otro, una cosa muy extraña, pero... Como los camaleones, ¿no? Claro, Se verían bastante sensuales, de hecho, las mujeres como con 3 ojos así. Tenchin Han, Claro, a la animación de Futurama, Dragon Ball. a los Dragon- Futurama. Dragon Ball también hay. Tenchin Han ahí con el tercer ojo. Sí, y creo que aquí, con todo esto, con esta reflexión que acabamos de tener, podemos entrar a este tema de las prácticas, de cómo llevamos a la práctica el uso de las nuevas tecnologías. Les comentaba antes de tener esa pausa maravillosa de ver la aplicación con el Hola, de cómo es implementar tecnología en algunas empresas o en algunos lugares donde ya hay una cultura organizacional, ya hay un modo de ver la tecnología por parte del usuario personal, así único, que forma parte de esta cultura organizacional, y también de la gente que necesita ocupar algún otro programa. Y en el caso, por ejemplo, del uso en hospitales o del uso clínico, el sentido de urgencia es algo que es único del sistema de los médicos. Y en ese sentido de urgencia, llegar a implementar un sistema como ordenado de tecnología, que ya parte con coloquemos el nombre del paciente, cuál es el protocolo para ver la ficha paciente. Son tiempos que muchas veces no se manejan y son hitos que van generando prácticas nuevas y también oportunidades, pero también al mismo tiempo enseñarle a las otras personas cómo ocupar esta tecnología. En algún minuto me tocó ver cómo médicos que llevaban años de carrera tenían que entrar a hablar, a dar la receta a través de este sistema electrónico, y ya por un tema de costumbre les costaba pasar del papel al computador. Y con esto es como para dar un contexto donde aplicaciones como esta no solo acercan al paciente que puede estar muy lejano a donde está el terapeuta, sino también al día a día de la operación médica, en el sentido de estar trabajando en un equipo multidisciplinario que tiene acceso a ver a un paciente y también a una facilidad de, casi como, me imagino, esto puede que me esté equivocando, pero me imagino que es casi como el estetoscopio llegar a ocupar Presence 6. Así como... O sea, sería ideal, pues imagínate que el botón de ayuda en el fondo fuera un botón de tengo hambre o tengo sed o me duele la vía o quiero ir al baño. Nos ahorraríamos bastante tiempo en el fondo y gasto también para los que son los hospitales, de entrar a un paciente con aislamiento. Gastas agua, jabón, guantes, pechera. Y de ahí, ¿qué le pasó? No supe, anda tú. Y eso es, de nuevo, otro en el fondo elementos que se ocupan. Entonces, sería ideal, pues. O sea, sí, ahí se unen dos cosas que es como que son relevantes en la práctica. Es el hecho de que la cercanía que vamos teniendo con poder darle la oportunidad a estas aplicaciones como telerehabilitación a distancia, decir, wow, sí, me está sirviendo, me está siendo útil y en el sentido me está ayudando, me está haciendo sentido cada vez que lo ocupo, de que voy mejorando. Y la otra también en el sistema de la operación misma, en el hecho de decir, oye, vale, vamos a empezar esta rehabilitación, casi como te dan la receta de la pastilla, vamos a ocupar este sistema y acá tenemos todo
lo que es el historial paciente, la evolución de la terapia, las fotografías que van sacando de la familia. En ese sentido, ¿cómo lo han estado viendo en la práctica? ¿Han tenido algún feedback de eso con respecto a los usuarios? Sí, con los usuarios hemos tenido feedback a través de las validaciones que hemos estado teniendo en diferentes instituciones. ¿Ya? La verdad es que el aplicar un sistema de comunicación no es llegar y ponérselo a un paciente que lo ocupe. Exacto. ¿Ya? Esto requiere de un tiempo de, en el fondo, hacer que se acostumbre, hacer que lo ocupe, que reconozca las imágenes, etcétera. Y la verdad es que de los reportes que hemos tenido han sido bastante buenos. ¿Ya? Eso es buenísimo. Desde el punto de vista de como de un comunicador, desde el fondo lo están ocupando para comunicarse efectivamente. Y desde el punto de vista de rehabilitación también, en el fondo es una herramienta para rehabilitar al paciente desde en el fondo decir sí o no, o para que el paciente empiece a reconocer más imágenes, etcétera. Entonces, la verdad es que así como, no sé, pues el reporte que nos han dado, por ejemplo, es que los pacientes se sienten más comprometidos con la terapia porque también están más entretenidos en la terapia. Eso es un buen Entonces punto, la pedagogía. hay una forma como de apego no al sistema, sino que a esto de, efectivamente, esto sí me está ayudando para avanzar y no estoy pegado en, no sé, reconocer la misma imagen todo el rato, sino que estoy avanzando en lo que estoy haciendo y efectivamente eso se refleja también en casa. Oye, qué bonito eso, de estoy avanzando con esto, porque muchas veces esto es como de la vieja escuela, esto es como de la revolución industrial, cuando hacían productos para que la gente los fuera cambiando constantemente. Aquí el producto lo que busca es que la persona se rehabilite, o sea, que en algún minuto deje de ocupar la aplicación y no genere dependencia. Eso yo lo encuentro notable. Sí, o sea, yo creo que nuestro objetivo es darle autonomía e independencia a las personas. No es que se queden ahí con el producto eternamente, no. Nuestro objetivo efectivamente es una herramienta de telerehabilitación. Que no es las un personas producto. avancen Sí. dentro de lo que tengan que hacer y, o sea, bueno, ojalá llegue el día que no se tenga que ocupar para que no haya más personas enfermas y tengamos que hacer otra cosa para innovar, pero en este momento hay muchas personas que tienen este tipo de patología y con poca ayuda, la verdad. Yo no sé si manejan, de hecho, cuántas personas tienen este tipo de patología en las diversas aristas, porque yo al registrarme, de hecho, me preguntó cuál era mi patología. Claramente, de hecho, yo tengo un déficit atencional bastante importante, por lo tanto, fue la patología que elegí. Pero cuántas personas más o menos, por ejemplo, están hoy día en Chile con trastorno del lenguaje, trastorno psicomotor, síndrome de Down. Mira, no está, bueno, en el tema salud no está, los estudios de salud son antiguos y son bastante amplios, no son Ministerio tan de como Salud, por favor, específicos. colóquense al día. Necesitamos, No son de hecho, tan tener esa específicos, información. Pero como en el fondo la Organización Mundial de la Salud estima que en Latinoamérica existen como con diagnóstico de patologías de habla y lenguaje 8 millones de personas. 8 millones de personas. Solo en Latinoamérica. Y en Latinoamérica somos Y cuántos? son bastantes más. O sea, porque ese número es ya antiguo, es del 2015, así que avanzó, estamos claros. Y como el adulto mayor también está avanzando en edad, O sea, y las patologías asociadas al adulto mayor tienen relación también con la parte del lenguaje, yo evidentemente no sé por ese qué me número es mira más cuando amplio. habla de adulto mayor. Deben ser las No, caras. no tiene nada que ver con eso. Te miro porque te estoy hablando y es parte de la comunicación no verbal. ¿Ves tú? Está ahí mirando las Clases canas, de tía. comunicación. Dilo. Está ahí mirando las canas. Oye, 8 millones de personas. En Latinoamérica, ¿cuántos millones de personas somos? ¿Como 200? A lo menos. Aproximado, sí. O sea, estamos O sea, hablando. aproximado hace como 2015. Recién tuvimos, ayer de hecho salió el dato del censo que somos 18.750.000 creo habitantes en Chile. Sí, el número Voy a crece tener que acostumbrar a y decir acorde 18 a también avanzamos en edad, en el fondo nuestro rango de edad está creciendo, La esperanza también de vida. la esperanza de vida, las patologías también avanzan. Y la natalidad ha bajado. Y exacto, y el nivel de Vamos a ser estrés. un pueblo más Viejo. En general, de hecho, los pueblos que comienzan a desarrollarse económicamente tienden, de hecho, a envejecer y tiende a disminuir la tasa de natalidad. Y eso le pasó a Europa y por eso en un momento, de hecho, la migración en Europa era tan extendida. Sí. Bueno, nuestra pirámide está ya es rectangular. Si antes era en el fondo como Piramidal. piramidal,
vamos en rectangular y vamos hacia la inversa Sí, eso. pirámide de crecimiento y vejez y infantil. Ahí estamos. En general, de hecho, eso es una perspectiva ya más macroeconómica y que siempre se ha visto que las tendencias de países en que comienzan a aumentar el nivel de ingreso y que de repente nosotros no lo percibimos porque siempre queremos ganar más y obvio, todos queremos ganar más. Pero no nos damos cuenta que, por ejemplo, no sé, hace 30 años atrás, no sé, en los años 80, mediados de los 80, había niños que andaban a pie pelado en Chile. Y En los temas con la leche también. Y en estos últimos 30 años, por Dios que hemos cambiado. O sea, claramente falta mucho por avanzar, pero también hemos avanzado a pasos agigantados. Y eso ha afectado también nuestra tasa de natalidad, nuestro envejecimiento. La gente tiende a atrasar el tema de hijos. Las mujeres, de hecho, han entrado muy fuertemente al campo laboral y eso es súper potente y notable, porque han aportado, por ejemplo, este tema de innovación que yo creo que parte radical, de hecho, parte de ti, desde la perspectiva de tu experiencia como fonoaudióloga con un paciente que te generó, de hecho, el bichito de ver qué hacer para poder lograr algo mejor de lo que actualmente tenías. Sí. Entonces, yo creo que ahí el tema hemos generado gigantescos cambios y que de repente no nos sentamos a ver cuánto hemos avanzado como país. O sea, Y en poco tiempo. Y sobre todo en áreas como la tecnología, donde hay cambios todos los días. ya tómate en cuenta que Chile es la plataforma donde se vienen a probar todas las últimas tendencias tecnológicas a nivel mundial, o sea, celulares, computadores. Sí, bueno, eso habla un poco del mercado chileno, de que somos a nivel capital un país muy tecnologizado. Hay polos en las capitales donde hay mucha tecnología, pero la brecha digital en torno a lo rural, la conectividad y el uso de herramientas tecnológicas, también hay una brecha importante. O sea, no es que seamos perfectos y tampoco la tecnología lo soluciona todo, ni es el reflejo más importante de cómo avanza un país. Es un factor también, la brecha digital es un factor de la pobreza y el crecimiento económico de un país, pero ahí todavía nos queda trabajo. Claro, pero son trabajos que ya tienen que ver con temas más micro, más que macro, ¿cachai? Que son como muy específicos el trabajo que hay que hacer. Por ejemplo, el tema de conectividad, claramente, uno que viene de región, yo conocí internet acá en Santiago, 96, tengo que haber hecho la primera conexión a internet. Igual temprano, porque en Europa Viva llegó ahí. internet en el 93. Viva Con- ICQ. ICQ, IRC. Esos soniditos que generaba internet. Conexión la- por Ethernet. La cuenta telefónica que llegó a mi casa, ni te cuento, una semana desapareció. Hoy no, y era heavy porque para poder conectarte tenía que bloquear el teléfono. Sí. Entonces, Sí, pues si nadie llamaban hablaba. por teléfono, era así como, no llame nadie levanta el ¡No teléfono. contesten! 98% de descarga, 3 días de descarga. Ah, Y ahora podemos conectarnos viendo televisión, con el teléfono. O sea, yo creo que las nuevas, o sea, como las nuevas generaciones ni se imaginan los comienzos de esta cuestión. O sea, yo la otra vez a mis sobrinos más chiquititos, y ya son los más grandes, en ese momento eran los más chicos, le mostraba un teléfono de estos que metía ahí el dedito y decía, y se devolvía, y era así como que lo miraban y era como que lo tocaban, así como, ¿Cómo funciona? ¿cuál mono? Y, era como, y decían, no, tenés que meter el dedo y dar vuelta el aparato. y apretaban, de hecho, en ¿Y cualquier... el touch dónde está? Y era así como, no, esto no tiene touch. Después también una tele antigua de estas que se hace como Con los perilla. controles tic, 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 con perilla y era así Cuando el como, control y la remoto apretaban eres así, tú. ¿y dónde está el touch? Y yo, si esto no tiene touch, hombre, esto se toca, míralo. Y se arreglaba así, le pegaba otro golpe y se arreglaba. Golpéalo y la señal comienza de nuevo. Oye, pero esas teles eran a control remoto. Uno era siempre el control remoto. Exacto, sí, es verdad. Uno del control remoto de esa tele. Hoy que son jóvenes. Yo todavía me tocó el televisor con el darle vuelta a la perilla como si fuese algo así. No, pues, pero que uno era el control remoto, te mandaban a cambiar la tele. ¿no? Era como, anda a cambiar la tele. No había Ya. entendido. Bueno, tarananan. Pero sí, hemos evolucionado un montón, o sea, desde eso hasta los celulares de ahora, O sea, es una cosa impresionante, o sea,
Hasta la telerehabilitación por celular. Exacto, o sea, es una Imagínate cosa que que me es descargué. impensada. Oye, La ¿qué se aplicación. siente eso? ¿Qué se siente ser parte de un hito como eso? Como haber cambiado desde... Ser parte de esta evolución. De la evolución de cambiar el televisor con el cambio de perilla a hacer telerehabilitación. Bueno, nunca me había preguntado eso. Yo Es creo que el que amigo es poeta, él... Yo creo que me siento agradecida de poder como dar un granito de arena en el mundo que ayude a más gente, que no sea como crear algo solo para uno, así como para ser empresario, innovador, sino que como aportar un granito de arena para el mundo. Es que es súper noble como nace también la aplicación. Nace como con ese granito de arena y todo. Sí, la verdad es que, mira, el otro día hablamos con un chico de Australia que él está estudiando allá el tema de telerehabilitación y yo decía, bueno, ya están súper avanzados en el fondo, ya están a otro nivel, y me decía, Mariluz, ¿sabes qué? En verdad sí, se hace, pero falta igual la herramienta. Entonces, y era así como que dije, yo tengo la herramienta de verdad, así como que me está ahí. Y me decía, no, sí, en serio, sí, igual de repente uno queda como falto de ¿cómo hago que lo que yo estoy haciendo acá en pantalla le llegue al otro? Y me decía, y tenés en definitiva esa herramienta, tú la tienes. Así que igual súper agradecida porque si es que esto se masifica y llegamos a buen puerto, que así esperamos que sea, pucha, va a ser de verdad ese granito de arena, va a ser varios granitos de arena para hartas personas. De seguro, y ya es más que si se descarga o no, la gente que la necesite ocupar y que la descarga ya va a tener una herramienta útil para su desarrollo a nivel de terapia. Eso es algo notable. Sí. Cristian, tú... Yo siempre me hago estas preguntas tan... ¿cómo nos van a ver, de hecho, las futuras generaciones en 100 años más, en 1000 años más? Siempre, de hecho, yo estoy así como pensando en esas idioteces que a nadie le interesa. Es muy buena la reflexión a la que nos invitaste recién, así que adelante. Es como te dais cuenta, de hecho, de en el fondo que lo que estáis haciendo hoy día puede tener un impacto tan potente en el futuro que pueda significar que algo que hoy día recién está comenzando en el futuro llegue a ser tan normal, así como casi como el encender el control remoto para mucha gente, y al final de cuentas, más allá del tema de lo meramente económico, la aplicación nace desde una perspectiva súper importante que habíais mencionado hace rato atrás, que era el tema del buyer person. Yo cuando a mí me preguntan, de hecho, cómo tengo que construir el buyer person, yo siempre digo, colócale nombre, apellido, edad, construye de hecho una persona, tu cliente ideal, y tú construiste de hecho tu cliente, o sea, tú tenías tu cliente ideal, y sobre ese cliente ideal de hecho construiste una aplicación que para mi gusto así todavía no probándola al 100%, me encantó. Creo que de hecho lograste un tremendo producto y nada. Ahí hay un tema también que es súper interesante, porque aquí estamos en este mundo de tener la perspectiva más del SEO marketing y de la aplicación más del punto de vista de la medicina. Y aquí más que buyer persona hay un paciente, hay una persona real, una persona que atender y que ya en algún minuto llegará a ser... Es que en el fondo, de hecho, cuando tú un... construyes teóricamente el buyer person, siempre te imagináis la persona, pero lo más efectivo siempre va a ser cuando tú tienes este contacto piel con la persona propiamente tal, cuando ya sabéis quién es tu cliente. Y eso es súper importante, porque ahora en los talleres de emprendimiento todo el mundo como que te dice, no trates de enchufarle tu producto a nadie, trata de venderle algo que le sirva. Pero es verdad, es el hecho de si vamos a crear algo, si vamos a innovar algo que en lo personal nos hace sentido por cómo nos desenvolvemos en el mundo, también le haga sentido a la otra persona que puede llegar a serle útil. Que obvio, o sea, de hecho para mí es como, ya, ok, tenemos todo este concepto de casi como ideas de repente que caen casi en la venta de humo, pero lo más concreto de hecho siempre va a ser, por ejemplo, el caso de Mariluz, que parte de hecho una idea en función de la necesidad específica de un paciente, que es
tremendamente transmutable a otro tipo de personas, ¿cachai? Y ese paciente real, empírico, del tacto, de la piel, que es el mundo offline, Es importantísimo la conexión que hay entre lo online y lo offline. Es tremendamente importante porque eso es lo que generó, de hecho, el ver y darte cuenta de que hay una necesidad mucho más trascendental de meramente el paciente Juanito Pérez, que tenía un nombre, o sea, tenía una edad, tenía de hecho una necesidad específica y que se podía trasladar a otro tipo de personas. Entonces, cuando construyes varias personas en función de lo empírico, que es la realidad del día a día de tu cliente específico, de ese de carne y hueso, y empezáis de hecho a construir en función de observarlo a él, cuáles son sus dolores, sus necesidades, podéis construir un producto tan potente como este, que yo creo que va a romperla sin lugar a dudas. Pongámosle servicio. Sí, no, está muy potente la herramienta y yo creo que es un hito maravilloso de unir dos mundos. Es como, yo me siento así como que esta aplicación fuese Colón descubriendo América, así como la unión de dos mundos. La unión de terapeuta y unión paciente. Y bajo esa perspectiva también, hacer como una invitación a las personas que si tienen dudas, puedan visitar la página de Presence. Ahí vamos a tener en el Facebook, creo, vamos a tener la información de descarga de la aplicación y todo en @presence.com. No, pues vamos a decir la página de Facebook, que es Presence, para que nos sigan en Facebook. La página web www.presence.com. Ahí tienen la información de descarga de la aplicación y los datos asociados a ella. En términos de Cristian, cuéntanos algún producto donde te puedan seguir. Producto, me quedé pegada con la palabra producto. No vamos a hablar de producto, vamos a hablar de servicio. Oye, capaz que de hecho me lancen quizás para el próximo año con mi página web de poesía. Felicitaciones. Así. Oye, el mundo del arte es un mundo que abre puertas y conecta las emociones demasiado potentes. Nah, sí. Los artistas estamos sobrevalorados de eso. Sí, es una forma de hecho para justificar que somos drogadictos y alcohólicos. Si esa es la realidad. Mentira, no sé, igual de hecho hay gigantescos buenos artistas. Hablando de buenos artistas, de hecho tengo un amigo que es el Coyote Sor, que es su seudónimo, tremendo poeta chileno. Usted búsquelo en Google, de hecho lo va a ubicar. Coyote Sor tiene unos poemas así muy crípticos, profundos y de una crítica súper potente al mundo moderno. Yo creo que es uno de los poetas que va a dar que hablar cuando empecemos a valorar la poesía actual y no meramente quedarnos en la poesía del siglo XX, que además sobrevaloramos tanto a un poeta masculino cuando deberíamos de valorar tanto a esa Gabriela Mistral. No fuimos a los comentarios. Es que Almacigo, de hecho, cuando leí Almacigo, decía, y ese otro poeta, que es un poetillo. Es que de verdad Gabriela Mistral es potente. Tiene buenas ideas, Gabriela. Potente. Mi amiga Gabriela. A mí me pasa, de hecho, en poesía, que yo siempre comento con los amigos que escribimos, decimos siempre, cuando la poesía te nace de la guata, que no del corazón, de la guata, porque viene de la entraña, ¿cachai? Que es lo más interno del ser humano, que afecta tanto lo emocional como lo físico, porque es la guata lo que hace que te dé rabia, que te dé conmoción, que a mí con por decirlo así, con furia, entendiendo la furia no negativa, sino que es como pasional, de hecho, del querer darlo todo por el otro, viene de la guata, no del corazón. Cuando escribís con la guata, estáis hablando de un buen poema. Y Gabriela Mistral, cuando tú la leí, es escritura totalmente de la guata, así, entraña. Tiene unos poemas fuertísimos, Gabriela, no solo en el ámbito de la educación, que generó muchos aportes como diplomática, sino que también en el de la palabra, muy fuerte. A mí me sorprendió. El amor y el desamor. Sí. De hecho,
mi tercer libro de poesía se llama Amores, Desamores y otros cuentos, así que... Que lo van a poder ver en esta próxima página web. Claro. Claro, de hecho vamos a tener que ahí reconstruir todo. Porque uno de mis proyectos fracasados fue una editorial que funcionó durante un par de años y no llegó a buen puerto, porque de verdad que es difícil trabajar con artistas. Es muy difícil. Muy bien. Pero en fin. Muy bien, gracias a ambos por habernos acompañado en el programa de hoy. Les cuento que se Se nos acabó. fue la hora de manera muy rápida. Fue maravilloso conversar sobre tecnología con ustedes. Gracias, Marilu, siempre. muchas gracias por venir a este programa. Considéralo de ustedes. Cuando quieran volver a venir con Antonio, felices. Ay, cuando Igual podamos los tú, dos. Cristian, bienvenido al programa cuando quieras a conversar sobre transformación digital, SEO y Marketing también y digital, otras de cosas todo. y los poemas varios. Claro. Claro, mientras no me digan don Che. Ya. Oye, el chiste pa viejos. Si van a lesearme, por favor, ya, más de esos, algunos amigos haters que puedan aparecer, no salgan con el chiste viejo de hace 20 años, don Che, ya si ya ¿Cuál es pasó. ese? El poeta de Morandé, don Ah. Che, le tengo un poema. No, está harto viejita la talla. Entonces, No cachaba eso. Pero, nada, agradecerles a ambos, ha sido una maravillosa conversación. Recordarles que Casa Árbol es un proyecto donde Cristian forma parte, Marilu de Presansei, www.presansei.cl y nosotros nos Punto vemos com, punto com. .com, y nos vemos en un próximo episodio de Reconéctate, Reflexiones para la Transformación Digital en Radio Lab, la primera radio para los emprendedores. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Muy bien.